nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa. Sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como @Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8:23 a.m. Gracias. Vamos a cambiar un poquito también de tema. El día de hoy está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al maestro Leo Núñez. Él es experto en lengua ñañú, justamente. Él es biólogo de formación, de profesión, es investigador en lengua ñañú, además de que él se ha, pues, concretado, se ha focalizado justamente en la historia, en la esencia de las plantas, es coordinador del libro Cosmovisión ñañú, junto también con el doctor Ewell, que tiene ya 40 años estudiando la lengua ñañú, es de origen holandés, me comentaban, y bueno, se han maravillado con lo que puede ser justamente esta esencia, esta cosmovisión en lengua ñañú. Maestro Aurelio Núñez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Pero usted me dice que no le puedo contestar, no le puedo yo decir absolutamente, solo me sé Camodí, ¿no? Camodí. Pero lengua ñañú es parte de una esencia muy importante que de repente pareciera que hemos olvidado, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional y obviamente en un proceso de transculturación que se vive en el mundo entero, maestro. Sí, así es. Hashuko es un saludo que se utiliza en los 8 estados donde hay el otomí, o los otomí son los pueblos, uno de los pueblos originarios, y es que no el más importante, porque pues ellos fueron los que estuvieron habitando estas tierras junto con los mazahuas, los matlatzincas, los ucuitecas, que son los otomeanos. Y bueno, si nos vamos un poco más atrás de tiempo, pues pames y chichimecas, que son los otopames. Sí. Y más atrás, por allá de hace 6,500 años, los otomangues. Ahí ya incluimos mixtecos, zapotecos, este pueblo formó parte del mismo grupo. Sí. Y fueron evolucionando juntos domesticaron el maíz, el frijol, la calabaza, desarrollaron el sistema milpa, y entonces pues después se fueron dispersando y diversificando, pero este grupo que habla una lengua tonal, porque el otomí es una lengua tonal, entonces formó parte del mismo grupo. Esto que ustedes hacen es una historia al menos de 40 años analizando y estudiando la lengua ñañú junto con el doctor Ewell Hecking, que es un hombre de origen holandés. Sí. Y a ver, platícanos un poquito la historia de este doctor. Bueno, el doctor Ewell llegó acá a Querétaro. Bueno, en 1981 empezó a trabajar en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero antes ya había estado en México haciendo un estudio con el español de los jóvenes de la Ciudad de México, y de repente, bueno, pues tuvo una invitación para trabajar acá en la Universidad
Autónoma de Querétaro. Él es lingüista, Ujú. estudió en la Universidad de Leiden, como le comentaba, allá en Leiden estudió náhuatl y además estudió quechua, la lengua de los incas. O sea, aprendió esas lenguas indígenas mexicanas, digamos, allá en Holanda. allá en Holanda. Caramba. Y llega a Querétaro y se entera que hay una lengua que no ha sido estudiada ni documentada, que no sabía nada. La misma gente de aquí, de la universidad, pues así se sorprendió. No, o sea, no había ningún estudio. Sí. No se podía escribir la lengua, no se conocía la gramática, como es el caso de muchas lenguas que no se va a conocer ni su sistema de escritura ni de su gramática porque no se han estudiado. Sí, claro. Hay todavía. Y eso pasaba con Y eso pasaba con el ñaño. Solo había documentos históricos, un vocabulario trilingüe, de hecho, que se hizo en el convento, bueno, de la Santa Cruz, por allá por 1550, más o menos, después de la conquista, pero es un documento histórico inaccesible para la gente e inentendible, porque cuando llegaron los españoles no se entendía nada del otomío. O sea, es una lengua tonal, pero además tiene más vocales y consonantes que el español. ¿Qué significa una lengua tonal para la gente? Que tiene tonos como el chino, que es cantadita. Los tonos le dan eso de lo cantadito, pero el tono nos da una diferencia de significado. Por ejemplo, podemos hablar de P, que es robar. Sí. P, que es tejer, y P, que es biznaga o pegajoso. Ya, que tiene 3 significados Tiene diferentes. 3 tonos diferentes tonos y cada tono nos diferentes. marca un significado. Sí. Bueno, la presentación de un libro que se llama justamente esta cosmovisión ñañú, que implica una serie de situaciones también culturales importantes que debemos conocer, que deberíamos conocer y que debemos también entender. Maestro Aurelio. Sí, de hecho, bueno, pues decíamos, los ñaños son uno de los pueblos originarios aquí de Querétaro, Sí. Junto con los pames y los chichimecas, pues habitaron estas tierras. Estamos hablando de hace, pues, por lo menos, o sea, el pueblito, ahí tenemos el pueblito, Sí, ¿no? sí, Y eso fue otomiano, Sí. Pero también tenemos Querétaro, es un nombre de purépecha, ¿verdad? Y tenemos Mashey, Querétaro en otomí se dice Mashey, sí, que es como el lugar de la hondanada o la barranca por la cañada, y entonces era un lugar, una zona de frontera mesoamericana, y entonces aquí estaban... De Mesoamérica, que fue esa gran región cultural para los pueblos indígenas, ¿no? Así es, este pueblito pues tiene de filiación teotihuacana, entonces mucha gente no sabe que los teotihuacanos, porque incluso muchos llegan a pensar que los teotihuacanos casi son extraterrestres, ¿no? ¿Dónde están los teotihuacanos? Sí. Pero pues los teotihuacanos son otomianos, ya reconstruyendo la historia y considerando la evidencia lingüística que mucha gente no toma en cuenta, pues nosotros creemos y defendemos esa hipótesis de que los teotihuacanos eran otomianos. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, y esta presentación ya se realizó, la presentación de este libro el pasado 16 de agosto, justamente aquí en Querétaro, ¿no? Pero hay cosas importantes que tenemos que rescatar. Platícanos un poquito, porque incluso vienen cuentos, vienen historias, vienen leyendas. ¿De qué se trata, ¿no? Sí, es un libro que nos habla sobre la cosmovisión otomí. En otomí, pues es Ntandu Chimhay Yañaño, que justamente quiere decir la forma de ver el mundo. Ajá. Cómo se mira, se siente y se cuenta el mundo. Esa es una forma de mirar. Sí, uno mire. Sí. Voy a tomar. Sí. Entonces este libro es un libro que lo hicimos además en 4 lenguas. En realidad son 4 libros. Sí. Oñañó, por supuesto, inglés, español y holandés. También porque, bueno, con el español, pues para que los conozcan la grandeza de esta cosmovisión ñaño, poco conocida. Incluso entre los mismos hablantes se sorprenden porque hemos leído este libro en San Felipe del Progreso y en otros estados, sí. Y se sorprenden cuando ven que hay historias comunes. Por ejemplo, la creación del mundo por enanos, que primero Qua es el creador del universo, es como un dios, el dios más importante de los otomíes, Qua se llama así, y entonces él crió primero a los enanos, en esa cosmovisión que tienen, ¿no? Crió a los enanos, pero estos no eran capaces de construir una casa decente, y Qua estaba muy insatisfecho
con esa creación. Entonces les manda una enfermedad y los desaparece. Luego creó a los gigantes, y los gigantes pues son así como seres muy torpes que se untaban la comida, no eran capaces de comer bien, y cuando se caían ya no se podían levantar. Entonces les manda un diluvio y los desaparece. Sí, qué maravilla. Y después, antes de crear la tercera creación, que somos nosotros, la humanidad, Sí. manda a las aves, porque las aves en esa cosmovisión otomí son mensajeras de Dios, las manda a ver si ya pasó el diluvio. La señal era que si sus patitas tenían lodo, pues ya el agua se había evaporado y entonces ya podía crear a la humanidad. Entonces, pues les da una misión muy particular, y hay aves que obedecen y aves que no. Entonces, qué maravilla. Una forma de mirar, de sentir, de contar de manera distinta, que esa es la cosmovisión, ¿no? Del mundo, mucho más compleja, diría yo, compleja, no complicada, compleja, de lo que realmente era una forma de poder explicar esa realidad que les tocó a ellos vivir en su tiempo. Viene, o sea, estos además son relatos de tradición oral que nos contaron los mismos hablantes de diferentes variantes. Tenemos los ñatos del Estado de México, los ñañús de Hidalgo y los ñaños de Querétaro, porque en cada lugar tienen una autodenominación diferente. Hablamos de ñañús como una nación otomí de manera general, pero también ñañús como parte de los ñañús de Hidalgo, del Valle del Mezquital. Hablamos de los ñatos del Estado de México y de Michoacán, y aquí en Querétaro son ñaños, pero tenemos 4 variantes. La variante de Santiago Mezquititlán, San Ildefonso Tutepec, Cadereyta y Tolimán. Caray, y cada una tiene su propia autodenominación, pero a nivel complejidad también, maestro. Sí, hay muchas cosas, muchos elementos en común. Por ejemplo, en este libro está el origen del huitlacoche, el origen del maíz, el origen del maguey, todo, o sea, es muy interesante. ¿Dónde podemos conseguir los libros? ¿Dónde podemos tenerlos? ¿Dónde podemos adquirirlos? El libro en internet, ¿cómo le hacemos ahí? El libro se puede conseguir en las librerías de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque esta es una edición de la UAC con Eólica Editorial, y también con Eduardo Ruiz, porque además para poderlo publicar tuvimos que tener aportación de la iniciativa privada, y particularmente pues Gloria, que si por ahí nos está escuchando, ella aportó pues una buena cantidad de dinero para que este libro pudiera ser publicado. Pero está disponible en la librería de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Quién más? Sí, ahí en estos dos, Eduardo Ruiz, que además Eduardo Ruiz hizo la ilustración, o sea, todas esas pinturas que ilustran el libro, las hizo Eduardo Ruiz, un joven pintor de Amialco. Él es y además estaba leyendo el universo de los ñañú de Severiano Andrés de Jesús. Del maestro Severiano Andrés de Jesús. Es importantísimo el maestro Severiano Andrés de Jesús. Es parte del proyecto de rescate y revitalización de la lengua ñañú que inició el doctor Evaltequín. ¿Están haciendo algo los gobiernos? ¿Hacen algo para defender esa causa? ¿O es solamente una marca, un membrete, alguna buena intención? Ahorita todo lo indígena es una moda. Ahí vemos a la muñequita Lele, que además es ñaño de Tolimán. Lele, es un préstamo del español para decir duele. Lele la cabeza, lele el estómago. La pronunciación correcta sería lele, lele, y eso significa bebé. Pero bueno, nosotros no sabemos mucho, y bueno, la muñequita está por ahí circulando, ¿no? Pero es algo de apropiación cultural, porque vemos por un lado que están usando una imagen de una comunidad de Amialco, pero por otro lado a las indígenas no las dejan vender sus muñequitas en el centro histórico. Es un doble discurso. Sí, que es algo que tenemos que pensar y que tenemos que replantear y reflexionar, sin duda. Claro. Pero hablaba del maestro Severiano Andrés. Él fue el que le enseñó al doctor Evaltequín a hablar la lengua. Le enseñó, el doctor es lingüista, y él pues tiene todas las técnicas para poder aprender una lengua, y el maestro era hablante. Entonces hicieron una mancuerna pues muy buena, muy sabrosa. Sí, y de ahí juntos con otros hablantes desarrollaron el sistema de escritura y la gramática. Dice, miren, nada más el universo de los ñañús. Recuerdo que mi papá, don Andrés, me contaba que el universo está formado por 7 mundos, los cuales están empalmados verticalmente como si fuera un panal de abejas. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo y de claro
y de complejo, diría yo, de lo que realmente significa esta Sí. cosmovisión, que hemos despreciado, por cierto. Sí, mire, también está, aparte, escribieron, bueno, yo, escribí unos relatos yo. Yo soy otomiano, mi abuelo era mazahua y mi abuelo era ñaño, pero no me enseñaron a mí la lengua. Ujú. O sea, yo vine a tener un reencuentro con mis raíces con el doctor Evaljequi. Correcto. ¿No? También escribió Isabel Pérez León, ella es poeta, incluso bastante reconocida del estado de Hidalgo. Escribió el maestro Daniel Pérez Domínguez de Santiago Mezquitlán, hablante también. Rosa Maquera Vicente, que ella es también de Hidalgo y nos habla del origen de las luciérnagas y el canto de los grillos. Y Fernando Corona, del Estado de México, que nos compartió un relato que se llama Fuego llama fuego. Fuego llama fuego. Y están, la verdad, son 12 relatos, algunos más largos, unos muy cortitos, pero son muy interesantes y muy bonitos. El espíritu del monte y los guardianes de la vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos que despedirnos además en español y en ñañú. Podríamos hacerlo, maestro, y decirle además a la gente que nos hace favor de escucharnos que hay que recuperar, yo lo voy diciendo en español, usted lo dice en ñañú, ¿podríamos hacerlo? Sí. Que es importante recuperar la esencia y los valores de los pueblos indígenas, que son parte fundamental de lo que ha sido justamente el desarrollo de este pueblo de Querétaro. Shimayoni, Daña, ya reconocer, ya Kaito, ya Ñaño, Mengu, Mashei. Es muy importante, pues reconocer a los otomís, que es un pueblo originario de Querétaro, y además es importantísimo valorar la lengua. Valorar nuestra lengua, valorar nuestras esencias, valorar también lo que realmente significa en estos principios y esencias y esta cosmovisión de los antiguos, de los indígenas mexicanos. Maestro, ¿algo más que quieres agregar? Bueno, pues igual dejaremos esta copia para que ustedes y también puedan a lo mejor compartir alguno, si en... Vamos a tener. Sí, claro, y ya saben, entonces se puede conseguir en las librerías de la UAC y con Eduardo Ruiz, pintor de Amiel. Maravilloso. Maestro Aurelio Núñez, le agradezco mucho, experto en lengua ñañú, en esta presentación que se realizó el pasado 16 de agosto aquí en Querétaro, pero que sin duda nos invita, nos obliga a una reflexión diferente de lo que ha sido la historia de nuestro Querétaro. Seguiremos nosotros presentándonos, tenemos ya invitaciones, de hecho lo vamos a ir a presentar a Barcelona con la exposición de Eduardo Ruiz. O sea, es un libro, como decíamos, que queremos, que está en inglés porque queremos además que todo el mundo conozca estos relatos, pero también en holandés porque es la lengua del doctor. ¿Cómo se contactan con ustedes si alguien tiene interés en conocer más y profundizar más al detalle? Tenemos una página que se llama Otomi Wac en Facebook. Otomi Wac, ahí nos pueden contactar. Y también con Eduardo Ruiz, el pintor. Otomi Wac. Y con Eduardo Ruiz. Ruiz. Ok. Maestro, muchas gracias otra vez, que tenga buenos días. Gracias al maestro Aurelio Núñez, y experto en lengua ñañú, para invitarnos a tener un poquito, una idea mínima de lo que realmente es esta cosmovisión otomí que a veces pasamos inadvertida. Gracias. Chidi Kamodi, muchas gracias. Chidi Kamoti. Sí, ¿está bien? Sí, Chidi Kamoti. Chidi Kamodi. Bueno, maestro, muchas gracias otra vez. Un honor, muchas gracias. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Una pausa. Volvemos enseguida con más. Esto es Querétaro, así sucede con la fuerza de la verdad. Pausa y volvemos. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Rúcula, parrillada argentina, uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico.
Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, Parrillada Argentina. Azuela y Asociado.